dije adiós. Ya tenemos las 8:31 minutos. Buenas tardes, quiero darle la bienvenida al pastor Anuar Cobos, quien siempre nos acompaña todos los miércoles de 8:30 a 9 en punto de la mañana a través del programa cristiano de la Iglesia Cristiana Fuego Vivo. Y quiero saludarlo con mucho cariño. Muy buenos días, pastor, bienvenido. Buenos días, Sargento Mejía. Muy buenos días a todos nuestros amados oyentes. También muy buenos días, Pastor Milton. Muy buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos nuevamente en este espacio. Gloria a Dios. La verdad es que es un privilegio. Gracias al Señor que nos ha permitido tener este espacio, este programa, aquí en la emisora Colombia Estéreo 101.3. Vamos a dar inicio con una poderosa oración, así que, Pastor Milton, bien pueda. Señor, te agradecemos y te bendecimos, exaltamos tu presencia, ese es el motivo de este espacio. Gracias, Señor, bendecimos estas ondas radiales, en donde quiera que lleguen, Señor, haga su efecto. Señor, gracias a ti porque hoy nos has permitido estar nuevamente. Gracias a ti porque hoy tenemos la salud que necesitamos, que nos has dado para este programa. Bendecimos a los oyentes, bendecimos, Señor, todo aquel que escucha esta emisora, este programa en el día de hoy. Damos gracias a ti, Señor, porque lo has hecho así. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a dar inicio a este programa con la lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y una de las cosas que tiene este programa de hoy, que vamos a enseñar la palabra, es el que desobedece recibe el castigo. La desobediencia trae castigo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Entonces dice así la poderosa palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Gloria a Dios. La orden de Dios a Saúl es: destrúyelo todo. Versículo 1, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Aquí hay dos cosas. Número uno, en la antigüedad, quien juzgaba el pueblo de Israel era el profeta Samuel, directamente. Es decir, el rey en esa época del pueblo de Israel era Dios. Y Dios le hablaba al profeta Samuel
y el profeta Samuel le hablaba al pueblo todo lo que Dios le quería decir a su pueblo. Anotando, pastor, para que los oyentes sepan de que el profeta Samuel fue un profeta que nació para eso, entre comillas, pues, de alguna manera. Y que vivió toda su vida en la casa de Dios. Así es, vamos a recordar un poquito. Sí. Allí en 1 Samuel capítulo 1 habla de Ana, ¿sí? La esposa de Alcana, donde Ana no podía tener hijo y ella amargamente clamó al Señor, clamó a Dios y le dijo: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré toda la vida a ti. Y allí se resultó el profeta Samuel, en el cual él, después que se cumplió el tiempo del desteto, ella lo llevó a la casa de Dios y lo dejó allí. Y allí lo cuidaba Elí, era el sacerdote en ese tiempo. Y Ana subía todos los años y lo veía. Así es. Entonces, Samuel era el juez del pueblo de Israel, porque antiguamente, pues, el pueblo de Israel era gobernado directamente por los profetas. Entonces Samuel gobernaba o juzgaba al pueblo de Israel. Dios le hablaba a Samuel y directamente Samuel iba y hablaba con el pueblo. Pero el pueblo de Israel se rebeló y dijo: queremos rey, ¿sí? Queremos rey como tienen las otras naciones. Y Dios pues dijo, Samuel le dijo: tranquilo, Samuel, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces allí se cumple la voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad exacta y hay la voluntad permisiva. No era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel tuviera rey terrenal, es decir, un hombre que los gobernara. No era la voluntad de Dios, pero como el pueblo de Israel empezó a pedirle a Samuel que Samuel rogara a Dios para que le diera un rey, entonces Dios hizo esa voluntad permisiva y le puso un rey para que les gobernara. Como decimos nosotros, lo fastidiaron tanto que Dios dijo: hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Entonces fue donde nombraron aquí a Saúl. Así es. Haciendo referencia también, ya hicimos referencia de Samuel y de cómo era gobernado el pueblo. Hacemos referencia ahora de aquí de Saúl, cómo fue rey Saúl, ¿cierto? Saúl también, ya que el pueblo quiso, Dios en su misericordia le mostró quién iba a ser el rey Saúl, que también fue ungido por Samuel. Así es. Y mira lo tremendo, ya dice Dios: bueno, ok, Samuel, ve y unge a Saúl como rey de Israel. Pero mira, hay algo tremendo, pastor, y es donde nos vamos a enfocar hoy. Allí Samuel le dice a Saúl, está en la parte ya última del versículo 1, dice: está atento a las palabras de Jehová. Esto es lo más importante. No es tanto que Dios te escoja. Dios, por su infinito amor y su misericordia, porque allí en Romanos capítulo 9, versículo 16 dice que esto no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia con su pueblo, tiene misericordia con este mundo, porque de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice San Juan 3:16. Entonces Dios escogió a Saúl como rey de Israel, pero mira lo que le dijo: está aquí, atento a mi palabra, está atento a mi palabra. Es decir, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que obedecer sus ordenanzas, sus estatutos, lo que Dios nos ordene a nosotros, lo que Dios nos hable a través de la palabra, nosotros tenemos que estar prestos a obedecerle. Haciendo referencia a estar atento a la palabra de Dios, han sido mucho las faltas que hemos cometido por esa causa y lo estamos viviendo en estos momentos. ¿Cuántos estarán escuchando este mensaje, pero no estarán atentos a lo que Dios está diciendo? De pronto así le sucedió a Samuel. Saúl escuchó que Samuel estaba hablando, le estaba diciendo cosas, pero no estuvo atento realmente a lo que, ni siquiera miró
ni siquiera miró la consecuencia de lo que podía pasar si no atendía la palabra de Dios. En el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, culminando las cartas, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso era lo que Samuel tenía que hacer aquí. Estar atento expresamente, sin distracción, a lo que estaba diciendo Samuel. Porque de hecho Saúl, antes de ser rey, tuvo un encuentro con Samuel. Y Samuel fue el que le dijo que iba a ser rey y lo ungió. Y le dio una serie de recomendaciones que tenía que hacer. Y Saúl lo hizo. Y Samuel, por último, lo unge como rey. Entonces él sabía la palabra que Samuel hablaba. Y que no eran palabras suyas, sino de Dios. Entonces hubo una falla supremamente grande. Yo no sé si fue que Saúl se creyó que como cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, Samuel le dijo: el Espíritu de Dios está sobre ti y puedes hacer lo que te venga en gana. No sé si fue que hizo uso de eso, de lo que te venga en gana, pero lo que te venga en gana no era algo personal, sino sobrenatural. Así es, y ahí en el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y como estamos hablando de historia y estamos hablando de la desobediencia, el que desobedece la palabra de Dios, esto le trae consecuencia. Vamos a remontarnos a Éxodo capítulo 17. Allí en Éxodo capítulo 17, el pueblo de Amalek se levanta en contra del pueblo de Israel cuando subían de Egipto, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Pero para remontarnos más a la antigüedad tenemos que saber de dónde viene Amalek, o de dónde viene el pueblo amalecita. Amalek es hijo de Tama, concubina de Elifaz, y Elifaz es hijo de Esaú, y Esaú hijo de Abraham. Oído, este pueblo es descendiente de Abraham, Quiero explicar esto. Sabemos que Abraham tuvo varios hijos, pero la historia o la Biblia nos habla de 2 hijos exactamente. Un hijo que Ismael, ¿sí?, que tuvo con la concubina. Ese es el hijo no del pacto, sino de la desobediencia. Y tuvo el hijo del pacto con Sara, que es Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, uno de ellos llamado Jacob y el otro Esaú. El mayor, Esaú, vendió la primogenitura por un plato de lenteja, es decir, la bendición. Le importó vender la bendición, la primogenitura, por un plato de lenteja. Entonces por esto Dios lo desechó a Esaú. Y mire de dónde viene mire lo que proviene de esta desobediencia. El hijo de Esaú, Elifaz, se acostó con Tama, una concubina, y tuvieron este hijo llamado Amalek. Y mire lo que acontece por la desobediencia de Esaú. Amalek, ¿sí?, empieza este pueblo, los descendientes de Amalek, todo este pueblo, a levantarse en contra del pueblo de Israel. Y mire lo que dice. Desde allí el versículo 8, capítulo 17. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahí hubo una batalla tremenda, que Moisés levantaba la mano, y cuando se le cansaba y bajaba la vara prevalecía Amalek. Pero cuando él levantaba la mano, prevalecía el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Aarón y Hur?
cada uno le sostenía la mano, la mano derecha y el otro la mano izquierda, y así prevaleció Israel en contra de Amalek. Pero mire lo que dice el versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y allí se da la orden del rey Saúl, al rey Saúl: destruye todo Amalek, destrúyelo todo, no dejes absolutamente nada. Aquí hasta los burros, hasta los animales pagaron. Mire lo que dice: así ha dicho, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, a todo el pueblo, destrúyelo todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Yo me pregunto, ¿qué culpa tienen los animales? Pero Dios es así. La desobediencia acarrea destrucción. Esaú vendió su primogenitura, vendió la bendición de parte de Dios. Es decir, le dio por poco la bendición de Dios. No le importó y vendió la primogenitura por un plato de lenteja, y Dios lo desechó. Y no solamente esto, mire, su desobediencia, hasta dónde llega la consecuencia. Así es, pastor, y vemos que en este caso Dios trata estas pertenencias como una maldición, que no lo podían tener los hijos de Israel por cuantos eran benditos de Dios. No podían meter esta maldición allá, entre otras cosas porque no lo necesitaban, no necesitaban esta pertenencia de Amalek, porque Dios le daría cosas mejores, con mejores bendiciones. Entonces, mirando nuevamente, desde que Samuel le dice que estuviera atento a la palabra de Dios, convocó al pueblo y escogió los que debían de ir a pelear. Pero sucedió lo que no debía suceder. Sucedió que hizo exclusión en la palabra que Dios le había dado. Hizo exclusión en la palabra que Dios le había dado. Y es lo que vivimos hoy. Tenemos la Biblia y creemos que cosas que hay en la Biblia no nos interesan. Y que es la palabra de Dios, y que nos manda estar atentos a la palabra de Dios. Entonces, queremos escoger lo que nos conviene a nosotros. Fue lo que hizo Saúl. Escogió lo que le convenía, no lo que decía, no lo que había dicho la palabra, no lo que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Ese es el mayor error que podemos cometer nosotros si decimos nosotros que creemos en un Dios poderoso, que creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador. No debemos de hacer exclusión de una palabra y otra que nos ha dicho Dios, porque es que es así. Bueno, listo, voy a cometer este error hoy porque Dios tiene misericordia de mí, yo me puedo restaurar mañana. Pero es allí donde está el error y lo que le sucedió a Samuel, a Saúl. Saúl creía que Dios le iba a dejar pasar esa. Creyó que le iba a dejar pasar esa. Y no tanto eso, sino que cuando se le reclama, él se excluye él. Él dice, no, fue que el pueblo. No, la responsabilidad no está en los demás, sino está en mí. Así es. Pastor, la responsabilidad está en mí. Yo no puedo el día del juicio decir, no, es que Pastor Anuar me dijo tal cosa y yo lo hice. No, es mi responsabilidad. Yo tengo que hacer uso atento de la palabra de Dios. Y es que mire, lo que le dice Samuel es
expresamente, mire que no le dice al pueblo, sino a Saúl, al líder, le dice, está atento a la palabra de Dios. Está atento a la palabra de Dios. Así es, pastor, y esto sucede hoy en día, aún en las iglesias. Hoy en día, vamos a hablar de las iglesias hoy en día. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo ha puesto el pastor, ¿sí o no? Y hay una partecita, creo que es en Mateo, donde dice que hay que sujetarnos a nuestros pastores. No sé si es en Mateo. Si no es en Mateo, pues me disculpan los oyentes. Pero hay una partecita donde nos habla la palabra de que nos debemos sujetar a nuestro pastor. ¿Y cuánto cuesta sujetarnos a nuestro pastor? Y mire que aquí es viceversa, aquí es al revés. Saúl le echa la culpa al pueblo. Pero ¿quién era el pastor de ese pueblo en esa época? Él era el rey. Él era el que daba las órdenes. Y Dios le dice, destruye todo Amalek. Y él lo que dice en el versículo 7, mira, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Israel, rey de Amalek. Entonces, ¿cuál fue la orden? Destrúyelo todo. Mata hombres, mujeres, niños, vaca, asno, gallina, todo, destrúyelo todo. Pero él perdonó la vida del rey Agat. Y dice más adelante que no solamente perdonó la vida de Agat, sino que a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, ¿qué pasó por el corazón del rey Saúl? Se llenó de orgullo, se llenó de prepotencia. Hoy está sucediendo eso. De avaricia. De avaricia. Y eso hoy sucede. Dios da una orden. Mátalo todo. Destruye todo ese pecado que tienes en tu cuerpo, en tu corazón. Destruye todo odio, toda maldad, toda envidia, todo celo, todo pleito, toda contienda. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 23, nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y que las obras de la carne son contiendas, pleitos, disensiones, herejías, envidia, chisme, idolatría, todo, hechicería. Todo esto son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu es amor, paciencia, contemplanza. Pastor, sino que estoy meditando lo que sigue diciendo en el pasaje, porque solo lo leímos hasta el 11. O sea, por cuestiones de tiempo. Por cuestiones de tiempo. Pero es triste, ¿cierto? Es triste, pero a la vez es hermoso para nosotros de que tenemos esta palabra para no cometer esos mismos errores. Así es. Y es que dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le dice Samuel. Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando usted hacía la reflexión ahorita, yo meditaba, y hay un punto bastante severo, importante aquí, y es de que Saúl dice que escogió lo mejor. Lo mejor, lo más gordito. Escogió lo mejor y desechó lo vil, lo vil y lo malo. ¿Cuál era lo vil y lo malo de los animales? Bueno, en la ganadería se llama descartes. Lo que no le sirve a la ganadería para la reproducción y que no da rendimiento. Eso. Pero mire que ¿qué llevó a castigar a Saúl? Eso. Lo más vil y menospreciado. Sí. Lo más vil y lo menospreciado. Porque si todo hubiera sido vil, no hubiera llevado nada. Así es. ¿Cierto que sí, pastor? Si todo hubiera sido vil, no hubiera llevado nada. ¿Y se hubiera librado de qué? De no ser desechado. Pero mire que habían dos partes allí. Uno bueno, o lo mejor, y otro que no, que era malo, lo que nosotros llamamos malo en la ganadería. Mire, así nos sucede a nosotros.
Lo más vil y menospreciado es lo que nos va a juzgar a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros menos queremos y menos vemos. Parece contradictorio lo que dice aquí, pero eso fue lo que castigó a Saúl. Eso fue. Sí, se llevó, podemos decir también, no, es que fue por lo bueno, no. Porque si todo hubiese sido vil, no hubiese llevado nada. Ahora, si hubiese sido al revés, si todo hubiese sido bueno, se hubiese llevado todo. Se hubiese llevado todo. Claro que la orden era destrúyelo. Es correcto, partiendo de esa palabra. Destrúyelo, mátalo. Sí. Hoy, ya para ir finalizando, porque vuelvo y les digo, este tiempo se nos va volando. Y gloria a Dios que estos temas se vuelven tan deliciosos. La desobediencia trae castigo, trae la reprensión de parte de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, apártate de ese pecado, apártate de esa mentira, de ese engaño, de esa falsedad? Pero ¿sabe? Retomando lo que usted acaba de decir, pastor, muchos dicen, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. A la palabra de Dios y vivir en santidad, porque vuelvo y repito, santidad es palabra kadosh en griego, en hebreo, kadosh, que significa apartado del pecado. Ser santo no es hacer de él una imagen. Ser santo es apartado del pecado. Entonces mucha gente, vivir apartado del pecado para muchos es malo. Y vivir en pecado para muchos es bueno, porque dicen que ahí está el deleite. Ahí está el deleite, muchos dicen. Pero Dios dice hoy a través de su palabra, destruye todo ese pecado que te está apartando de la presencia de Dios. Llámese idolatría, llámese fornicación, llámese adulterio, llámese homosexualismo, llámese lesbianismo, llámese como se llame. Destruye ese pecado que te está apartando de la divinidad de Dios, del reino de los cielos. Ese pecado no te va a permitir entrar al reino de los cielos. Y hoy Dios, a través de esta palabra, nos dice, destrúyelo todo. La desobediencia de Saúl trajo a su nieto a levantarse en contra del pueblo de Israel y ser destruido, descendencia por descendencia, generación tras generación. La desobediencia de Saúl, que Dios le dijo a través del profeta, destrúyelo todo, y él perdonó la vida del rey Agag y perdonó todo lo bueno, le llevó la consecuencia de que la presencia de Dios se apartó del rey Saúl y él finalizó su vida suicidándose, quitándose la vida. ¿Usted quiere saber esto? Léase toda la historia del primer libro de Samuel. Él se extendió, se acostó sobre su espada y terminó quitándose la vida. Quiero concluir, pastor, aquí mismo en Samuel, con este mensaje para todos. Dice, está en el verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Obedece a Dios. No importa que no tengas riqueza, que no tengas lo material, pero obedece a Dios porque eso te lleva al reino de los cielos. Pero si no obedecemos a Dios y nos desviamos por la riqueza, vamos a terminar en el infierno. Dios me les bendiga grandemente a todos. Una feliz semana. Bendiciones para todos.